buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Enrique, maestro Enrique. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Iniciaremos esta tarde con una bienvenida y un saludo por parte del doctor Daniel Espinosa Licón, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y también del Consejo de la Judicatura del Estado, para dar inicio formal a las actividades de este taller de especialización en justicia integral para adolescentes en materia penal, que tendrá una duración aproximada de 6 semanas, de acuerdo con el programa que ustedes ya recibieron en la liga al inscribirse. En otro momento escucharemos un breve mensaje del doctor Enrique Rubio León, que en representación del Consejo de la Judicatura saludará también a las y los asistentes. Después de estas dos breves intervenciones, entonces iniciaríamos formalmente ya los trabajos de este primer bloque con la conferencia, que no puede ser menos que magistral, del doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, que nos honra nuevamente como ponente en estos eventos de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Soy Carlos Bollado Zapata, bienvenidas, bienvenidos, y dejo en uso de la voz a nuestro magistrado presidente, quien les dará un cálido mensaje de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Con el gusto de dirigirme a ustedes, compañeros juzgadores, compañeras juzgadores, agentes del Ministerio Público, defensores y defensoras públicos. Un gusto dirigirme a ustedes. Mi agradecimiento al doctor Francisco José Gutiérrez por acompañarnos y colaborar amable y generosamente con sus conocimientos en esta ocasión. El tema de justicia integral para adolescentes ha sido un tema que el Poder Judicial ha rezagado de alguna manera y de manera lamentable, tomando en consideración que la delincuencia organizada ha tomado de rehén a estos menores, bajo varios aspectos y consideraciones que estamos enterados. En muchas de las ocasiones, dada la edad del adolescente, no implicará la medida cautelar de retención, lo que genera que el crimen organizado y la delincuencia organizada coopte a estos menores como autores, coautores o partícipes en determinadas actividades realizadas precisamente en el crimen organizado. Que el Poder Judicial Federal lamentablemente no ha hecho lo propio y lejos de generar la existencia de los juzgados federales con competencia de adolescentes, pues se generó más bien una reforma en la ley de la materia para generar lo que vía jurisprudencial había dicho, que en tanto no existan los juzgados especializados en materia federal de justicia de adolescentes, los estados deberían de conocer y deberían de resolver sobre la materia. Pero yo les cuento una experiencia que tuve siendo juez de control. Alguna ocasión llegó una chica detenida por un delito federal donde le encontraron un armamento, una chica de 14 años, donde iba en un vehículo y llevaba armas de alto calibre. Fue detenida, me fue puesta a disposición en ese momento para conocer sobre la audiencia inicial. Yo convoqué a la Defensoría Pública para el desahogo de la audiencia y siendo en ese momento el coordinador de los defensores públicos, Javier González, nos dice que ningún defensor tiene la certificación y por tanto ninguno puede ejercer la adecuada defensa de esta menor. Lo que me lleva entonces a girar un oficio a la delegación de la Defensoría Pública para pedir que me mandaran un defensor público
especializado y certificado en justicia integral de adolescentes. El delegado de la Defensoría me contestó que dos cosas. Uno, no era factible porque de acuerdo a su normativa reglamentaria no se les permitía a un defensor público participar en una audiencia estatal, primer limitante. Y dos, que no contaba con defensores públicos certificados ni especializados en justicia integral de adolescentes. Por lo tanto, no me podía asignar un defensor público para desahogar la audiencia. Y entonces yo me encontraba ante una disyuntiva. Desahogo la audiencia con un defensor que no tenga la especialidad, incumpliendo con el principio que regula y mandata el artículo 18 constitucional y del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó vía jurisprudencial que era requisito sine qua non la especialidad o la especialización de todos los operadores, llámese juez, agente del Ministerio Público, defensa, asesoría jurídica, peritos, y que todos tenían que ser especializados en la materia. Incumplir con ese principio constitucional que forma parte del núcleo duro de un debido proceso en justicia integral de adolescentes, o, en su caso, ordenar la libertad porque no tenía las condiciones de desahogar la audiencia cumpliendo con un derecho fundamental, la adecuada defensa. Y adecuada defensa técnica y especializada en este tema de adolescentes. No tuve más opción que hacer respetar el mandato constitucional y decreté la libertad de la chica bajo el aspecto de que no se cumplía por parte del Estado mexicano el respeto al derecho fundamental de una defensa adecuada, técnica y especializada, porque no había otra ruta legal para actuar como juzgador en cumplimiento de los derechos fundamentales del adolescente y en respeto al derecho al debido proceso. No me quedó más que la libertad. El Ministerio Público Federal fue preocupado conmigo a decirme que posiblemente iban a integrar una carpeta a él y a mí, que la integren. Sí, el hecho de hacer respetar la Constitución trae como consecuencia responsabilidad. Yo tomé protesta como juez de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y que en este caso no tenía la integración de esa carpeta, quisieran lo que quisieran. Y bueno, lamentablemente, de eso les estoy hablando que ocurrió hace aproximadamente 4 o 5 años. Y al día de hoy, después de 4 o 5 años de ese antecedente, de esa vivencia personal, no se ha resuelto el status quo de la garantía de adecuada defensa, del derecho fundamental del debido proceso en caso de adolescentes, dada la carencia de especialización o de certificación de los operadores. Mi ocupación, mi preocupación y ocupación son los integrantes del Poder Judicial. Me preocupa que mis jueces, que los juzgadores, compañeros y compañeras que integran el claustro de juzgadores del Consejo de la Judicatura del Estado no estén certificados en su totalidad. No obstante que el nombramiento que se les asigna es de juez de control, de tribunal de enjuiciamiento, de ejecución de penas y de justicia integral para adolescentes. Y no obstante que tienen el mandato por parte del Consejo de la Judicatura de ejercer esta competencia bajo un argumento de que carecen de la especialización y o la certificación, no pueden ejercer este cargo y declaran o declinan competencia, lo cual la 10ª Sala Especializada en Adolescentes ha establecido efectivamente en un tema jurisdiccional que si el juez no tiene la especialización y o certificación, no puede actuar como juez porque incumple con el mandato constitucional del artículo 18 y con los principios rectores, en este caso exprofeso, la especialización y o la certificación. De ahí que a ocuparnos en el Consejo de la Judicatura del tema, tanto la consejera Claudia Esperanza Rivera Maytorena como su servidor, tomamos la decisión en forma conjunta, en un acuerdo conjunto, tanto el Consejo de la Judicatura como el Supremo Tribunal de Justicia, de sacar a la luz este taller para otorgarles la especialización a la totalidad de juzgadores de control, de tribunal de enjuiciamiento, de ejecución de penas
y de justicia integral para adolescentes. Es nuestra obligación, compañeros, estar capacitados, tener la profesionalización, pero también la actualización. Los exhorto, los insto a que veamos con buenos ojos, de buena manera, ese taller de especialización, porque este les va a dotar de la herramienta, requisito sine qua non, para que la totalidad de juzgadores puedan actuar en el tema de justicia integral de adolescentes, con la especialización que de manera conjunta el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia les ofrece, pero que también fueron invitados elementos de la Fiscalía, agentes del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, defensores públicos y de la asesoría jurídica, para que los principales operadores del sistema tengan la especialización y o certificación. Y con ello cumplamos con ese requisito que mandata el artículo 18 constitucional. Les pido, los exhorto, los insto a que con todo el ánimo y todas las ganas cursemos este taller de manera exitosa, con grandes colaboradores, como en este caso, de manera brillante comenzará el doctor Francisco José Gutiérrez, que de manera altruista siempre comparte con el Poder Judicial sus conocimientos. Mi agradecimiento a todas y todos quienes se registraron, se inscribieron en el taller. Esto es una obligación y un compromiso del Poder Judicial. Los buenos somos más. Si bien la delincuencia organizada ha encontrado que la cooptación de adolescentes como autores, como coautores o como partícipes, y que dada las reglas que en justicia integral de adolescentes, tanto de manera constitucional como de manera internacional, por la Convención Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, por el Tratado de Beijing, se imponen y que quedan plasmados esos principios en el artículo 18 constitucional, se cumplan, es precisamente para combatir la delincuencia juvenil, pero sobre todo esa delincuencia organizada que ha cooptado a jóvenes, tomando en consideración que es poca o casi nula la respuesta del Estado frente a este grupo de jóvenes que han incursionado en la delincuencia. De ahí que el compromiso como institución del Poder Judicial, pues es precisamente buscar la capacitación, la profesionalización y la actualización. Mi reconocimiento, pero también mi agradecimiento a todos los compañeros jueces y a las compañeras juzgadoras que se encuentran inscritos en este taller. Les auguro todo un éxito, pero tienen mi reconocimiento y mi felicitación por el interés demostrado a este taller. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buenas tardes. Tenemos un segundo mensaje para las audiencias del maestro Enrique Rubio León, director del Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura, quien en representación de la consejera Claudia Rivera Maytorena nos dirigirá un breve mensaje para iniciar inmediatamente ya los trabajos del primer bloque. Por favor, Enrique. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Mucho gusto saludarlas, saludarlos. Saludos a nombre de la consejera Claudia Esperanza Rivera Maytorena, quien preside la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación. Especialmente saludo al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, tanto del Supremo Tribunal como del Consejo. Y bueno, pues, en primer término, reconocer el trabajo que hace la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Como ustedes saben y como ya lo manifestó el presidente, pues es un tema fundamental, estratégico y que requiere
y que supone diversas obligaciones para los operadores de este sistema, y bueno, pues con eso se está cumpliendo con el compromiso por parte tanto del Supremo Tribunal como del Consejo de la Judicatura. Desde luego también agradecer a quienes asumen el compromiso de cursar este taller y de especializarse y de certificarse. Sabemos que es un esfuerzo adicional que ustedes hacen y se lo reconocemos y se los agradecemos. Como Consejo de la Judicatura nos ponemos a la disposición de cada uno de ustedes para cualquier duda, por supuesto en colaboración con la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, pues ahora sí que estos temas que están previstos en el Plan General del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con nueva justicia laboral, con los temas de equidad, la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, la perspectiva de adolescentes, los métodos alternos para la solución de conflictos, pues significan para las escuelas judiciales, tanto del Supremo como del Consejo, la obligación que tenemos de traducirlo esto a hechos concretos, a programas de formación, a programas de capacitación, de actualización, y todo esto pues en beneficio del servicio público y sobre todo el impacto que pueda tener hacia la sociedad. Así que pues agradecidos a nombre de la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, les deseamos el mejor de los éxitos a quienes van a cursar, y por supuesto también a nuestros ponentes, al doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, que el día de hoy nos acompaña, y a todos los que le van a seguir. Agradecidos también con ustedes por esta generosidad en compartirnos sus experiencias, sus conocimientos, y pues enhorabuena. Muchas felicidades, maestro Carlos Mollado, a todo el equipo de la Escuela Judicial, y agradecidos también por este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Supremo Tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a ceder la palabra a la conductora y moderadora de este taller de especialización, una gran amiga, una extraordinaria mujer, la maestra Janet Leticia Carrillo Magdaleno Wong, voy a decir todos sus apellidos, quien estará trabajando con ustedes en cada una de las sesiones del taller de especialización, y quien abre esta primera sesión del primer bloque presentando a nuestro conferencista ponente estelar, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Me pregunto si hay alguien que no lo conozca, y si no saben de él, ahora lo van a conocer y nunca o en mucho tiempo no lo van a olvidar. Muchas gracias. Saludos a todos, bienvenidos, disfruten el taller. Y Janet, están los micrófonos y los reflectores en tu cancha. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Mollado Zapata, director del Instituto Judicial del Supremo Tribunal. Agradezco el uso de la voz. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, maestro Enrique Rubio. Maestro, pues, ¿qué le puedo decir a nuestro querido maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez? Bienvenido nuevamente. Pero antes de presentarlo de manera formal, quisiera dar a conocer un poco de lo que será este curso. Queremos invitarlos, primero que nada, a seguir nuestras redes sociales a través de Facebook en Escuela Judicial del STJ del Estado de Jalisco, o en el canal de YouTube del Instituto Judicial del Supremo Tribunal. Allí van a poder ver nuevamente todas las conferencias, además de que puedan estar ustedes al día en cuanto a nuestros eventos en la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, si bien es cierto, por allí ya tienen ustedes el documento, es necesario decirles que el objetivo de este curso es capacitar a los operadores, como ya nos lo comentó el presidente, de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer este sistema integral de justicia para adolescentes. Va dirigido a diversos funcionarios judiciales, operadores de fiscalía, agentes de procuraduría, etcétera, y vamos a tener una duración de 60 horas. Este curso va a ser de lunes a viernes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, y
tendrá una evaluación. Para muchos ahí es donde nos duele porque pues nos gusta tener el papelito, pero también nos tiene que costar un poco y habrá que cumplir con el 80% de las asistencias, además de una evaluación y una calificación por cada unidad. Son 5 unidades y en una escala numérica del 0 al 10, la mínima acreditación será de 8. Entonces, para que todos tengan en cuenta esto, no lo olvidemos, la calificación final será el resultado del promedio ponderado en los exámenes y demás procedimientos orales, escritos, simulacros o entregables en algún momento dado. Bueno, pues sin más preámbulos, maestro, me voy a permitir dar lectura breve a una semblanza. Yo sé que es mínimo a lo que yo pueda decir de usted, pero me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarlo. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública. Además, es maestrante en este momento en Criminología, Criminalística e Investigación Criminal por el Instituto de Estudios Superiores en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, perito en Psicología Forense por 25 años. Además, es profesor investigador titular B en la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara por más de 32 años, exdirector y fundador del Centro de Intervención en Crisis del Gobierno de Jalisco, exdirector y fundador del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director del Centro en Estudios e Investigaciones de Psicología Forense. Además, si fuera poco, es autor de 25 capítulos de libros y artículos científicos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Ha sido conferencista e instructor de varios cursos, talleres en toda la República Mexicana, además de a nivel internacional, participado en España, Francia, Argentina, Estados Unidos, entre otros países. Y 13 veces ha sido galardonado en el campo de la psicología por organismos nacionales e internacionales. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, un gusto y un honor tenerlo con nosotros esta tarde para abrir este curso. Es suyo el micrófono. Y está cerrado su micrófono, maestro, perdón. Muchísimas gracias, maestra Janet, por la presentación. Muchas gracias, magistrado Daniel Espinosa Licón y maestro Carlos Mollado, pues qué decir también un agradecimiento por la invitación que me han hecho para poder compartir un tema de actualidad, un tema que es introductorio a este curso, que va encaminado a reflexionar la situación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en nuestra sociedad en esta época posmoderna, ¿no? En un momento donde creemos conocer a los jóvenes, pero desconocemos todos los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos. Me voy a permitir pasar una presentación que con todo gusto después podré hacer llegar a los organizadores para que puedan analizarla con más detenimiento y puedan contar con el material. Bueno, el título que he designado para esta presentación el día de hoy, quiero decirles que va a estar el chat, voy a estar revisando constantemente el chat para que se sientan con toda la libertad de hacer preguntas, comentarios. Un taller como este representa una reflexión conjunta de ustedes, de nosotros, en torno a qué pasa con la situación de la adolescencia. La palabra adolescente proviene de una raíz o locución que es adolecere y que significa carecer de. Y los adolescentes justamente pueden llegar a tener características que no tenían como niños, pero características que todavía no tienen como adulto. Y la palabra crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo de resolver los problemas en la forma acostumbrada, pero también por un potencial de obtener, de ser peligroso o de tener una oportunidad de mejorar, ¿no? Esta es una definición de Lindemann y Kaplan, los autores de la intervención en crisis.
Pero, ¿qué implica ser adolescente en la posmodernidad? Quiero citar a una investigadora del ITESO, la doctora Rosana Reguillo, que en una de sus publicaciones dice: la verdad no sentí nada, les metí el chivo, el AK-47, como si ya supiera, y mi jefe nomás se reía. Bien bravo me saliste, mi Beto. Los muertos que más recuerda uno son los 3 primeros. Y como decían hace un momento, lamentablemente la inclusión de menores de edad en las filas del crimen organizado, de la delincuencia, cada vez es mayor. Pero también la exposición a una serie de factores que la idea es que podamos reflexionar de forma conjunta qué ocurre actualmente con estos adolescentes, con estos niños, que algunos les han denominado, de acuerdo a los grupos generacionales, la generación de cristal, los millennials a la llegada del año 2000, y ahora los centennials, que es a partir del 2020, y donde se habla de que los niños y los adolescentes muestran dificultad en el manejo de sus impulsos, que pueden tener una débil autoestima. Pero yo esta presentación quiero enfocarla hacia 2 aspectos: los riesgos psicosociales, pero también el potencial que hoy día tienen los jóvenes para poder superar algunos de los obstáculos que se presentan en la vida. En esto que me pidieron que caracterizara la infancia, la adolescencia, bueno, para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa de la vida comprendida entre los 12 y los 17 años, y en ella se aprecian cambios físicos que todos conocimos desde nuestras primeras clases, cuando veíamos psicología del desarrollo, psicología evolutiva, o que se veía la materia de psicología en el bachillerato. Cambios psicológicos que han ido cambiando a través de los tiempos, donde hoy vemos jóvenes que pueden tener coeficientes intelectuales elevados, pero también coeficientes que pueden no tener habilidades básicas en el manejo de las emociones, o que puedan tener poca tolerancia a la frustración, o que puedan tener problemas en el control de sus impulsos, sean agresivos, sean sexuales. Cambios sociales que ocurren en su entorno, desde la escuela, desde las oportunidades de trabajo, desde el ámbito familiar. Es importante que reflexionemos cómo los jóvenes o los niños se presentan en esta posmodernidad. Vamos a hablar de que les gusta correr, gritar, saltar. Son niños que son fanáticos de las nuevas tecnologías. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México hablaba que hasta un 93% de los jóvenes podría alternar entre las diferentes tecnologías, lo que es el uso del celular, las tablets, la computadora, los sistemas de redes sociales, las plataformas, y donde se han vuelto expertos en poder subir contenidos. Los jóvenes hoy día se actualizan a través de lo rápido, lo inmediato, la noticia en el momento. Ya no son los lectores convencionales de los periódicos, de la prensa escrita, sino que ahora les gustan imágenes, infográficos, les gustan videos de corta duración que les permitan contextualizar no solo qué pasa en su contexto, sino también con sus amigos o con otros de sus pares en otras latitudes. Pueden tener adicción a los videojuegos. Un padre de familia de repente no sabe qué videojuego comprarle, si será recomendable que vea videojuegos o no, y que es importante que tanto el padre de familia como los tutores, los cuidadores, tengan conocimiento de qué es lo que están consumiendo nuestros jóvenes hoy día. Ser adolescente en la posmodernidad se sienten protegidos entre su grupo de amigos. Pueden llegar a buscar legitimarse a través de las redes sociales. No importa si se trate de una conducta loable o una conducta que vaya en contra de las figuras de autoridad. Entre más likes se acumulen en un sistema, una plataforma o red social, ellos se sienten validados. Necesitan que alguien los escuche, pero
sin censurarlos, sin criticarlos, sin darles consejos. Mucho se ha hablado de la educación autoritaria, donde se han incluso implementado recientemente la ley antichancla, que así la difundieron, donde ya el padre de familia debe de reconocer los diferentes niveles de violencia social. En una participación que tuve en un programa de televisión, me empezaban a hablar padres de familia cuando yo les hablaba de esta nueva ley, donde ellos sentían que les estaban restando la autoridad de poder educar a sus hijos como mejor les conviniera, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? A través del chat me gustaría ir recopilando opiniones, qué experiencias han tenido con los adolescentes. Yo no soy abogado, ni voy a referirme a la ley, que ya personas con autoridad en la materia se podrán enfocar en este curso, pero sí quiero hablar de cómo implica ser adolescente en la posmodernidad, de factores de riesgo que deberán estar presentes en el momento que se haga una evaluación, un dictamen pericial, en el momento en que se haga algún tipo de sentencia. Tenemos que ver incluso qué modelos psicoterapéuticos han demostrado ser efectivos en el caso de los adolescentes, ¿no? ¿Qué papel juega la familia? Esta es una nota donde se hablaba de en 5 años 11,000 menores asesinos. En lo que va del sexenio, que era en el 2007, se hablaba de 26,856 menores de edad detenidos por delitos federales según la PGR. 11,548 enfrentaban juicios por asesinato, otros por delitos contra la salud, comercio, posesión y consumo de drogas, así como la aportación de armas de fuego prohibidas, ¿no? Vemos otras cifras que, bueno, representarían una llamada de atención, pero que también tendríamos que dosificar, ubicar y contextualizar, donde esta nota decía el 70% de los jóvenes en México muestran rasgos de violencia, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio poblacional para poder valorar el nivel de violencia, los casos reportados, qué seguimiento se les han dado, ¿sí? Que ya se hablaba de una carencia importante de este sistema. Un niño de 12 años podría cumplir cadena perpetua en los Estados Unidos por matar a su hermano de 2 años a golpes. Cristian Fernández se convertiría así en la persona más joven en pasar toda su vida en prisión. Cristian se encontraba cuidando a su hermano en su casa de Florida cuando lo golpea con un mazo en la cabeza varias veces. 2 meses antes le había roto una pierna y su familia no había hecho nada. Ignacio Ramos nos dice, como padres de familia debemos interactuar más con nuestros hijos en esta etapa y hacerlos partícipes de las responsabilidades del hogar para con ello evitar que desvíen sus atenciones a otros puntos. Aquí totalmente de acuerdo de establecer límites, de poder basados en un modelo educativo basado en el respeto y en el reconocimiento de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Algunas voces de opinión se han enfocado, y me gustaría saber a los participantes en este curso taller si están de acuerdo. Dice Jaime Navarro, no estoy de acuerdo en que pase toda su vida en la cárcel. Esto muy interesante su comentario, debido a que tanto que el costo-beneficio, algunas cárceles que se han hablado como escuelas del crimen, cuánto le cuesta al Estado a tener una persona en la cárcel todo el tiempo, y qué pasa con estos jóvenes. Les decía que hay voces de opinión que se inclinan a que la edad penal se baje a los 16 años de edad, toda vez que algunos jóvenes están participando ya en situaciones de crimen organizado, de tortura, en casos de secuestro, compuestos muy diferentes, y que dicen, si son buenos para planificar, que puedan ser sentenciados como una persona adulta. Sin embargo, hay otras voces que se inclinan, por no juzgar a los 16 años como la edad penal,
debido a que ellos refieren que no hay una madurez todavía en el adolescente para ver las consecuencias lógicas de sus actos. Nos dicen, en la mayoría de estos jóvenes son reclutados por el crimen organizado, resultado del sistema, resultado de jóvenes olvidados por las familias. Iván Ruiz nos manda su correo. Son situaciones que vienen de dentro, quiero decir, de la familia, como es en su entorno familiar. Carlos Méndez, lo malo es que muchas de las ocasiones son jóvenes sin familia o familia desintegrada. Son menores, son menores que vienen de familias fracturadas, divorciadas, madres solteras, son los que son más vulnerables, que los buscan en esas redes. Voy a estar pendiente de si ustedes creen que deba de bajarse la edad penal a los 16 años o no, si será una medida importante. Adolescentes en el núcleo familiar. En esta etapa se presentan modificaciones significativas. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, han cambiado las familias, ya no solo tenemos la familia nuclear, la familia extensa, donde ahora tenemos familias recompuestas, familias con un miembro fantasma, y no es que haya muerto, sino que el padre trabaja, es velador, es chofer, es autotransportista, y que no convive con la familia. Cuando él duerme, la familia trabaja, estudia, y cuando él trabaja, la familia duerme, ¿no? A eso se les llama familias con un miembro fantasma y que no forman parte integral del proceso educativo familiar. Han cambiado las dinámicas familiares, algunos cuestionamientos de la terapia familiar habla de cómo hemos venido educando, y hemos venido educando intimidando, dando órdenes o declaraciones vagas de conducta. Pásame el DC que está sobre la DESA. Cállate y dime, y mi cerebro codifica, o me callo o le digo, ¿sí? Son situaciones de cómo vivimos comparando a los jóvenes, vivimos comparándolos con los hermanos, y que a veces está prohibido en nuestra familia que alguien pueda hacer una declaración de autoestima, como decir soy inteligente, soy capaz, soy emprendedor, soy cuidadoso, porque si dice esto, inmediatamente es cuestionado. Y en cambio, si él dice soy mentiroso, soy poco dedicado a la escuela, inmediatamente se legitima su afirmación. Dice, lo malo es que en muchas ocasiones son jóvenes sin familia o familia desintegrada. Bueno, seguimos cómo es el adolescente en la posmodernidad, dificultad de los padres al establecer los límites. Hay modelos educativos que se llaman laissez-faire, un término en francés que significa dejar hacer todo. Es el que sí, tú sabes a qué horas llegas, tú sabes si arreglas o no tu cuarto, tú ya estás grande, pero no se observan límites claros. Y por el otro lado hay quien tiene límites muy rígidos. Voy a poner un ejemplo de un padre de familia que anteriormente iba a una tardeada y a las 10, 11 de la noche lo quería en su casa. Hoy un joven, un adolescente, ya no son esas tardeadas, comienzan a las 10 de la noche, terminan a las 3 de la mañana y después viene el after party, que es de las 3 de la mañana hasta las 6, 7, donde van a acudir algún botanero en estado de abstinencia, crudos, como se diría tradicionalmente, ¿no? Y que el padre, pues, legítimamente tiene una preocupación de qué es lo que está pasando con sus hijos. Hay débil control de las relaciones interpersonales y actividades del adolescente. Por un lado puede haber un desconocimiento y por el otro lado un cuidado militarizado de horarios, de reglas, de normas que a veces pueden ser muy estrictos, ¿no? Dicen los panelistas, los adolescentes necesitan ser escuchados, queridos, incluidos en la familia. La inclusión es un término muy importante. Si escuchamos las historias de vida de muchos de los que antes llamábamos menores infractores, y ahora pueden ser menores en conflicto con la ley, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Siguen siendo la base de la sociedad,
la base de la sociedad factores como la pobreza y la falta de oportunidades. Continuamos. Otro de las características en la actualidad, la posmodernidad, es la incapacidad de los padres para permitir afrontar la salida del adolescente del seno familiar. Mientras en otros países desarrollados se fomenta el que el joven vaya a otras universidades, que salga de casa, aquí de repente hay mucho conflicto con que el joven vaya a otra ciudad, vaya a otra universidad, y con esto pues también una queja sistemática de que los hijos pueden permanecer muchos años en casa e incluso no querer casarse. Lamentable en México, nos dicen los panelistas, lamentablemente en México fomenta que el discernimiento de los menores vaya a la baja, debido a que dentro de los centros penitenciarios no se promueve la prevención. Y bueno, me dedicará una parte importante esto de la prevención, porque cuando hacemos prevención con los adolescentes pareciera que es darles una plática, una conferencia, no hacerlos participar, no escuchar sus propuestas, cuando en otros países han hecho incluso congresos internacionales por los derechos de los niños y donde los niños dieron ideas bastante interesantes de los derechos de los niños. Fue el caso de Cuba, que se llamaba La salud en manos de los niños, ¿sí? Desgraciadamente vemos que las madres de hoy son cada vez más jóvenes. El nuevo Hospital Civil de Guadalajara tiene un programa de adolescente embarazada, donde también tenemos que considerar las condiciones biológicas que se están dando. La más pequeña fue una niña de 8 años embarazada, y alguien se preguntará cómo si una niña de 8 años puede tener la capacidad reproductiva. Pero hemos visto cómo los alimentos también están adicionados de hormonas que han acelerado los procesos de la menarca, ¿no? Erika del Rocío García, la falta de amor y atención en la familia es el reflejo de las y los niños. Vemos también, les platicaba lo de la adicción a las nuevas tecnologías. Un reto que tienen los padres de familia tiene que ver con todo lo que está circulando en esto que llamamos Internet. Y incluso no me estoy todavía metiendo en el Internet, la web profunda, la Internet 2, donde hay contenidos de carácter gore, que a veces desconocemos que eso existe, ¿no? Pero en los casos de los programas, un reto de los padres es actualizarnos en estas nuevas tecnologías, qué es lo que está consumiendo los hijos, cuáles son los videojuegos que en Navidad, como un premio a su rendimiento académico, les han comprado, y que los papás no saben que, bueno, puede tener lenguaje obsceno, que puede tener violencia extrema. Un juego, por ejemplo, el Gran Robo del Auto, el Grand Theft Auto, donde el niño va ganando puntos por atropellar señoras con carriola, ancianos, va matando, roba en tiendas. Hay otros videojuegos, como el caso de Duke Nukem, que tiene que disparar a blancos, que en su mayoría son mujeres, y que si no las matan, ellos se van a convertir en monstruos que después los van a eliminar. No es nada ingenuo pensar que todos los blancos son mujeres, que su salud se va debilitando y ahora tienen que pagar con una sexoservidora en el videojuego para recargar la energía necesaria. Dice los panelistas, Cristian nos dice, pienso que hoy día la adolescencia no vigilada puede convertirse en una situación de vida o muerte, tanto para ellos como para terceros, lo que nos lleva a la educación en casa. Considero el ambiente en el que se desarrollan es la influencia total. Si bien es cierto, la familia es el primer canal de socialización del niño, lo cierto es que vienen los amigos, que viene la escuela, que viene la producción de los medios de comunicación, ¿sí? Dando estereotipos de lo que se espera de ellos. Veamos, espero que podamos compartir. Yeah, you were playing the torture game 3. Yeah, I'm Wild Pigeon, man. What's up, money? Okay, here we go. We're gonna play this thing. It's a dude, man. What's up? What's up? Oh! Yeah! Yeah! Woo!
I love it. Yeah. Yeah, let's cut this mofo. Yeah, give me a. Oh, yeah. Ah. Yeah. Ah. Ah. Bueno, y no quiero seguir porque tampoco quiero que después de este curso tengan estrés postraumático por las imágenes, pero es lo que consumen nuestros jóvenes y que a veces nosotros desconocemos que están allí, ¿no? Hay videojuegos donde casi siempre los premios tienen que ver con sus comportamientos antisociales. Un informe en el 2017 de un proyecto del estilo de vida americana acerca de los adolescentes y los medios sociales indicaba que el 93% de los adolescentes de 12 a 17 años usaban Internet, esto un 6% más desde el 2014. Y el estudio de la UNAM nos hablaba en el 2008 acerca de que podían pasar hasta 8 y 12 horas alternando entre las diferentes redes, ¿sí? Bueno, bajar la edad es parte del desarrollo psicosocial del menor. ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Voy a irme un poquito atrás porque a veces se me pierde la línea de los comentarios. Permítanme un segundo. Dice, sino que indebidamente juntan a todos en patios comunes sin hacer discrepancia del nivel de peligrosidad. La clasificación de internos, que es otro asunto bastante importante en la reinserción social, en los sistemas penitenciarios, el poder valorar el nivel de temeridad, de peligrosidad. Servidor público dice, a mayor edad, mayor responsabilidad, y en realidad un problema socioeducativo, siendo un reflejo de que tanto el Estado como la familia están fallando para educar en valores y principios positivos de convivencia y disciplina. Y esta falla también se debe a que hoy día ser padre no es una tarea sencilla, porque anteriormente la forma en que tú educabas tenía que ver cómo habías sido educado, cómo aprendiste de tus padres. Alguien hablaba del poder terapéutico que tenía una amenaza de un zapato, ¿sí? O elevar la voz, ¿sí? Pero que hoy en día, bueno, esto ya se consideran también formas de violencia. Y cuando yo, un padre de familia, le hablaba sobre negociar, mediar los conflictos, él me decía, ¿qué negociar ni qué mediar si por eso soy su padre? Y él me tiene que obedecer. También la cinematografía nos dan estereotipos, donde para el adolescente cada vez es más atractivo el antihéroe. Es importante ver cómo en las series televisivas se va haciendo apología del delito, se va identificando con el antihéroe. Resulta que el narcotraficante es más inteligente, es más carismático, a diferencia de los policías con los cuales ya no se llega a identificar. Nos dan una mercantilización del sexo y de la violencia, una apología de esta misma como una conducta plausible y efectiva. La violencia es un hecho cotidiano. Se da una trivialización de la muerte y una cultura de cómo conseguir todo sin esfuerzo. Cuando les preguntábamos a niños a nivel escolar en un trabajo que hicimos en Ciudad Guzmán, ¿a qué le gustaría ser? Y muchos de ellos hablaban de ser narcotraficantes, ¿no? Porque, bueno, se nos venden historias donde de la noche a la mañana pueden tener lujos, viajes, mujeres, aviones, armas. A veces se les da la fantasía de ser poderosos, ¿sí? Y en su casa son ignorados, criticados, juzgados, ¿sí? Los personajes de las mujeres que aparecen allí, mujeres que parece que solo están para la satisfacción del narcotraficante. Las series colombianas, cuando yo platicaba con alguien, decía, ¿cómo puede ser posible que tenga tanto impacto la serie de Pablo Escobar si en nuestro país fue una persona que hizo mucho daño? Claro que hay otras personas que consideran, por el contrario, que son personas que han beneficiado a la comunidad, pero esto no los libra de todas las atrocidades
que se han visto por parte del crimen organizado, ¿no? Dice McCormick, pero también hay víctimas de por medio y la ley para adolescentes es demasiado benevolente. Muchachos que no computan penas de 1 año por un feminicidio, por ejemplo. Ahorita vamos a ver estas discrepancias, un caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, otro caso del famoso Edgar Lugo, alias El Ponchis, y de qué pasó con todo su procedimiento legal. Los narcogrupis que se vuelven los seguidores, los fans, los hijos de los narcos que han cambiado la vestimenta de la ropa vaquera, el fajo piteado, las botas, por ropa de marca, autos deportivos, ropa Dolce & Gabbana, de la marca Ed Harris, que es carísima, por los famosos llamados bling bling. Es importante también que reflexionemos otro elemento que tiene que ver con las adicciones. Creo que sería muy interesante que ustedes vieran el CISBEA 2020 que edita el Consejo Estatal para la Prevención de Adicciones en Jalisco. Un esfuerzo extraordinario de caracterizar cómo las drogas de entrada durante mucho tiempo han sido la marihuana, la cocaína, los inhalantes, la nicotina, el alcohol, y que ahora en un momento determinado han pasado a otras drogas de contacto, como puede ser las drogas de diseño, las tachas, las anfetaminas, entre otras. Pero a veces nos hemos quedado con los 12 grupos de sustancias que nos manejan en la psicopatología, que nos manejan en hablar de la drogodependencia, hoy en las adicciones, que es un término más abarcativo, donde ya tenemos nuevas formas de distribución, de consumo, los red balloons, que es donde se distribuye la heroína, la cocaína, en pequeños globos. Si han visto la película María llena eres de gracia, es como a los jóvenes les dan a comer estos globos, en el caso de una mujer hasta 20, 30 globos, en el caso de un varón hasta 70 globos, que con que uno de ellos se rompa dentro del organismo puede provocar la muerte inmediata. El transporte de estas drogas a través de bebés, a través de animales vivos, muertos, ¿sí? Tenemos drogas que han sido utilizadas y que se utilizan a la luz en la vía pública. Basta que nos demos una vuelta por la antigua central camionera, la Plaza Tapatía, el Parque Rojo, que cada vez han sido más operativos que tratan de regular esto, como el famoso tonchazo, la estopa container, aguarrás, pegamento, el cemento duco, el activador. Ahora en la zona del centro podemos ver niños con las mangas de los suéteres empapadas en el solvente y luego chupan la manga, ¿sí? Encontramos casos, este es un caso actualmente es una persona adulta que cuenta con consentimiento escrito para mostrar su imagen, debido a que José Luis trabajaba en la Plaza Tapatía, tuvo una vida miserable, podríamos decir, en cuanto a su dinámica familiar. A los 16 años, a José Luis lo invité a un programa de televisión y él dio la cara públicamente. Actualmente ya no está en situación de calle, pero desde los 16 años había matado a su padrastro, ¿no? Bajo los efectos de inhalantes, porque le habían escondido su grabadora en un ropero. Y acude a un proceso de psicoterapia donde es posible la rehabilitación, donde había ya consumido diferentes tipos de drogas y pasa de verse así a verse así, ¿no? ¿Cómo es diferente? Ahora él se dice que es empresario porque, bueno, justo canastas de tacos, de tacos al vapor, y se las venden, y bueno, le ha ido bien, actualmente casado con 3 hijos, ¿sí? Y que es posible esa rehabilitación. Nos siguen diciendo en los comentarios, yo considero que debe de bajarse la penalidad en los delitos de los adolescentes, pero también obligar a los padres a estar pendientes de los hijos. Muy buen comentario y de mucha reflexión, porque también tendríamos que trabajar con los padres, porque ante la ley
pues ahora a menores de 14 años que no se les exige la pena privativa de la libertad, los mandan a su casa, los padres van a firmar ciertas responsivas, pero ¿qué tanto los padres, que son una familia expulsora, saben cómo trabajar con estos jóvenes? ¿Sí? Si a veces ellos son parte del problema. Dice, yo considero que sí se debe bajar a los 16 años, pues estos niños son muy malos y hay que sacarlos de las calles, ¿sí? La mayoría de los adolescentes en conflicto que han tenido son de homicidio, secuestro, delitos contra la salud, robo calificado, y una vez me dijo uno de ellos que privó de la vida a su progenitora, la hizo pedazo, le metió una maleta y la tiró en cierta avenida. Cuando se tenían todos los elementos, se le expresó las pruebas que acreditaban su autoría y se le dijo que si aceptaba el abreviado, la fiscalía podría ofertarle 3 años en vez de 5, y dijo, bueno, de una vez, entonces le digo todos los que he matado de la misma forma, y de sí vio la facilidad y viabilidad más bien de premiar sus hechos, más que de hacerlo reflexionar, ¿no? A modificar su conducta. Me pregunto, no como abogada, sino a los expertos en psicología, este tipo de adolescentes, ¿tienen esperanza de rehabilitación? Sí, yo no estaría con ustedes, yo no me dedicaría a la psicología si a lo largo de 30 años de ejercicio profesional hemos visto cantidad de cosas en el Centro de Intervención en Crisis. Trabajamos con niños en situación de calle, trabajamos con niños que se dedicaban a la prostitución infantil, trabajamos con casos de víctimas de delitos de abuso sexual, que a veces era dentro de la familia, y créanme que si no hubiera una posibilidad de cambio, no tendría un objetivo de ser la psicología. Es un problema complejo porque no depende de que vaya a psicoterapia, es de un problema cultural que implica la familia, que implica los medios de comunicación, que implica una actualización de los padres de familia. Yo les decía que ser padre de familia en la actualidad tienen que saber de nutrición y tienen que saber de derecho y tienen que saber de derechos humanos de los niños. Una madre me decía, lo puse a hacer la tarea y me dijo que me iba a demandar a derechos humanos, ¿sí? ¿Cuál es el límite? Aquí la pregunta y lo que vamos a tener que reflexionar en este curso a lo largo con los diferentes expositores es qué es lo permitido socialmente, cuáles son las consecuencias, qué nos dice la victimología en torno a las diferentes, ya que los delincuentes no surgen de la nada, tienen historias. Hace algunos días impartí una conferencia sobre asesinos seriales mexicanos y vemos las historias y son familias que de repente explica el porqué del comportamiento, ¿no? Explica, pero no es solo la familia, porque creo que sería un error considerar que solo los padres tienen la responsabilidad. Estoy de acuerdo, nos dice María Leonor, estoy de acuerdo en bajar la edad, ya que creo que un centro de atención puede tener mejores condiciones de vida y protegidos de las garras de la delincuencia, siempre y cuando se destinen recursos humanos, técnicos, financieros para estos centros de atención. Mucho tiempo fueron cuestionadas las figuras de tutelares, cómo trabajan muchos de los operadores del sistema de justicia en burnout o agotamiento emocional. Es patente la necesidad de cada vez más cantidad de profesionales de diferente índole para trabajar en los centros penitenciarios y que lamentablemente pues no ocurre, ¿no? A ver, una disculpa si no leí algún comentario porque a la hora de irlo bajando luego se me pasa rápidamente. Los adolescentes que llegan a formar parte del sistema solo son resultados de la violencia del núcleo familiar, y hablar de violencia no solo se habla de violencia física, sino de diversos tipos de violencia que existen y del que son víctimas. La violencia psicológica, la violencia social, estructural. Hablábamos de las drogas, cómo quedan también a nivel de afecciones. Este es el hígado de un alcohólico, estos son los pulmones de un fumador, estos son las medicinas,
anabólicos y esteroides a los que se exponen los jóvenes, donde van al gimnasio, les venden la proteína, pero cada vez van escalando más en el uso de estos anabólicos. Hay nuevas drogas y que se deben de conocer, GHB, que es el hidroxibutirato, y que le llaman viola fácil. Es una droga sedativa que deja hasta con 5 gotas, hasta en 5 horas, en estado sedativo a la persona. No la deja dormida, no la deja totalmente atenta, orientada en sus funciones intelectuales, y que es muy utilizada para poder tener víctimas de delitos sexuales. Nuevas drogas que la idea es que aparezcan cada vez más baratas, algunas que aparecen en los cómics, como el caso de los Simpsons, donde la mera el sapo bufo del sureste de los Estados Unidos, segrega la saponina y es un alucinógeno altamente tóxico. El hongo amanita, el hongo pantera. A nivel de los centros escolares, los aciditos que tienen diferentes tipos de sustancias, donde al ser chupados estos cuadritos, les regalan incluso las primeras tiritas, y hay niños que han consumido el ácido lisérgico, toda la tabletita, cuando la idea era desprender un cuadro, colocarlo en la lengua y tener un efecto estimulante por varias horas. Estos se han trasladado a lentes de contacto, cuadritos de masa gelatinosa que al ser colocados en la retina por vía tópica van a ejercer el efecto de la droga. Algunas combinaciones, díganme ustedes, un adolescente, ¿para qué quiere Viagra y tacha a la vez? Donde está en pleno uso de su salud reproductiva, pero que van mezclando con una sustancia de tipo estimulante, le pueden agregar aire comprimido del que se utiliza para limpiar teclados. Aquí están las formas en que son distribuidas las tachas. Cada cuadrito es una pastilla que van a ser vendidos en las fiestas, que van a ser vendidos en los antros, ¿sí? Y pueden ser portados en la ropa, en las botas, en las corbatas, en el sombrero, en las uñas, ¿sí? Tomar una bebida energética donde existe el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, acompañado de una bebida energética que tiene altos niveles de azúcar, taurina y cafeína, pues va a provocar literalmente una bomba, ¿no? Vamos a encontrar drogas cada vez más agresivas, drogas que tenemos que actualizarnos. No pienso pasarme, me queda poco tiempo, pero hay nuevas drogas, Speed, Correcaminos, Blue Panic, Lágrimas de Alá, aciditos, sales de baño, etcétera, que ya no es solamente acordarnos de la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, los estimulantes, los hongos, las tachas, ¿no? Ya tenemos diferentes drogas que provienen de estratos socioeconómicos bajos de otros países y que han tenido penetración en México y América Latina. Las sales de baño, el crack, la wonga, la heroína líquida o las lágrimas de Alá, ¿sí? Como las vías de estimulaciones por diferentes vías se inyectan en los pies. Vean las fotografías de niños mexicanos y sudamericanos que a temprana edad ya tienen cambios comportamentales muy importantes, ¿no? En el caso de materiales impresos, digitales, como también los delitos sexuales han crecido importantemente, en el caso de los niños, de los adolescentes, la curiosidad. Si bien es cierto que en los 70 llegan a México toda una serie de cómics japoneses, suizos, que se llamaban manga, y en eso aparecían Caballeros del Zodiaco, Kimba, algunos otros, ¿no? Series que veían a los niños llorando y que ustedes podrán recordar, Heidi, Candy, Remy, ¿sí? Pero que luego hay una evolución de este hentai hacia materiales eróticos, pornográficos, que fomenta el abuso en niños. Esta es una manga de la que venden en el Mercado San Juan de Dios, 250 páginas,
a 350 a 500 pesos si es a color. El niño, bueno, solo escanea algunas hojas, pero el niño viene de la escuela, sacó muy buenas notas, la madre lo recompensa con tener sexo, con la maestra también tiene sexo, sueña con su ángel de la guarda y también tiene sexo con el ángel, ¿no? Estos materiales que no sabemos si existen, si no existen en la gente que está a nuestro alrededor, pero que cada día circulan más en materiales no regulados por las redes, por la internet. Nos dice Angélica, los adolescentes que llegan a formar parte del sistema solo son el resultado de la violencia que se vive en el núcleo familiar. Al hablar de violencia, no solo se habla de violencia física y de las víctimas que resultan. Estoy de acuerdo en bajar, yo creo que el centro de atención, ya lo habíamos leído. Creo que está mal generalizar que los problemas es porque las familias carentes de un problema integral. Un ejemplo que rompe ese paradigma es el joven detenido por el asunto de Ciudadela, ya que en su momento el menor contaba con todo, ya sea lo familiar y lo escolar. Totalmente de acuerdo, donde dijimos que la familia es uno de los primeros canales de socialización, pero también en ciertos estratos socioeconómicos altos, donde el niño va a la escuela, donde el padre es un proveedor, se dedica a actividades lícitas, también es cierto que a veces hay abandono, ¿sí? Donde también el padre puede tener una idea de que al proveerle todo lo que necesita, está exento de cariño, de cercanía, de respeto, ¿sí? Vamos a seguir con estereotipos culturales, las tendencias en belleza, el teen gap, donde se favorece la delgadez, entre mayor separación hay entre las piernas, pues ha ganado el reto, pero que los puede llevar hacia la anorexia y la bulimia. El reto de la clavícula, entre más monedas tengan, algunas imágenes, incluso portales como Ana y Mía, que favorecían a través de las redes el que las niñas y niños fueran anoréxicos, ¿sí? Aquí vimos una chica inglesa obsesionada por Victoria Beckham, que pierde 30 kilos en 6 meses, llegando a pesar 19 kilos, comía una hoja de lechuga al día. Los problemas de desafío al tocarse el ombligo, darse la vuelta en la mano debido a la delgadez. Estos son los portales de Ana y Mía que favorecen a la anorexia, la bulimia. El Kylie Jenner Challenge, todas las modalidades de los challenges que llevan a jóvenes. En este caso es succionar con un objeto para tener labios que serían el equivalente a Angelina Jolie, pero que estas pueden ser las consecuencias, los resultados. Los besos arcoíris, donde se van a poner los jóvenes labiales para la práctica del sexo oral, y aquel muchachito que tenga más tonos, cinturones de esta pintura, pues son los que son considerados como ganadores del reto. Hoy día tenemos diferentes tipos de antros. Yo no creo que debamos de satanizar los antros. Tenemos que darles las herramientas a nuestros hijos para ver qué es lo que tienen que ver estas fiestas llenas de color, donde va a estar fiestas dedicadas a algunas drogas, esta que aparece, que también ha sido una moda, el caso del perreo, y la llamada ruleta sexual. Veamos un pequeño video. Como siempre les recomendamos, cuide lo que hacen sus hijos porque muchos adolescentes no van al colegio para embriagarse, fumar y hasta tener relaciones sexuales tras candentes bailes de perreo. Ella, agachada, le da la espalda. Él, de pie, le agarra la cintura. Los movimientos son frenéticos, sexuales. Aunque ellos digan lo contrario, no se trata del baile del perreo, pero así lo disfrazan y lo hacen con el uniforme del colegio, en horas de clase, con público que observa y aprende, y alguien que registra lo ocurrido. Bueno, hubo incluso una serie de videos en internet, en Facebook, donde a nivel preescolar los maestros adultos estaban enseñando a perrear a los niños. Estoy de acuerdo con el comentario de Alejandro, pueden existir jóvenes con familias desintegradas y eso no los vuelve delincuentes.
No, definitivamente la violencia y la delincuencia es un proceso complejo que obedece a factores múltiples, biológicos, psicológicos, sociales, culturales. A nivel biológico, ¿por qué es violento mi hijo? Pues puede tener alteraciones anatomopatológicas, disritmias cerebrales, puede haber alteraciones de neurotransmisores cerebrales, puede haber problemas en los estilos comunicacionales, familiares, puede haber una sociedad que lo lleva a través de diferentes tipos de contradicciones a generar paradojas sociales, ¿no? Como no solo en la familia. Mentir no está visto socialmente bien, pero le hemos dado atribuciones de que hay mentiras piadosas, donde en algunos casos mentir se puede hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro, por eso hablamos de que no es algo que podamos resolver solo con consultas psicológicas, con medidas legales a nivel de normas. Tenemos que hacerlo de una manera, por eso se llama ley integral para el adolescente, ¿no? Esta ley integral implica que valoremos a través de los diferentes peritos cómo ha sido la dinámica familiar, pero cómo han sido las vivencias también como víctima de un sistema que fomenta el individualismo. Dentro de la familia viene la educación. Muchas veces vemos que los padres no ponen límites, criando un hijo o una hija grosera sin bases o valores. Pensemos en un padre que aplaude el que el niño pequeño diga frases obscenas en un momento. Pero si esas frases obscenas después se las dice a la abuela, el niño es reprendido, lo golpean, y el niño ya no supo en qué momento es permitido o en qué momento no. Ejemplos de conductas psicopatológicas, donde el niño está tirando a temprana edad, usando armas de fuego, ¿sí? Seguimos con nuestra presentación, la ruleta sexual, para no llevarnos más tiempo. Esta ruleta sexual consiste en hacer un círculo interno de niñas y un círculo externo de niños o adolescentes que van poniendo música, generalmente de reggaetón, y yo no quiero estigmatizar ningún tipo de música, pero pasa como en la música, como en algunos de nuestros padres que bailaban rock and roll y que era asociado al demonio, la lambada, el tango, ¿sí? Ahora es el reggaetón y algunos otros géneros, pero lo que consiste en la ruleta sexual es que el niño va dando vueltas y en un momento dicen para, introduce su pene en los genitales de las niñas que están afuera y el que primero eyacule pierde, ¿sí? Es un nuevo juego sexual entre fiesteros adolescentes despierta la preocupación. En donde todos están haciendo vueltecitas. Siga. En pelotita, ¿no? Pare. Entonces el hombre, desnudos, la niña, entonces, pare. Ya. Ay, sigan. Y el que primero eyacule pierde. La ruleta o carrusel sexual es como... Bueno, hay tendencias que hemos hablado en el estado de Jalisco. Los índices de suicidio durante décadas fueron personas adultas mayores de 40 hasta 60 años de edad o más. Para el año pasado, el 52% de los jóvenes que tuvieron suicidio consumado fueron jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. Y para el estado de Jalisco, desde 1997, se da el primer caso de un suicidio infantil. Nos dice José, es congruente dar seguimiento y la evaluación integral del sistema de justicia. Necesitan del desarrollo de indicadores que permitan medir de forma completa y unificada el impacto en los distintos usuarios del sistema de justicia penal. Este taller va a ser un reto para poder externar todas estas opiniones, no olvidándonos de cómo el niño debe tener una profunda transformación. No olvidar que muchos de los menores infractores tienen varias particularidades en común, vienen de familias disfuncionales que de ellas mismas reciben violencia y buscan una salida, lo que hemos conocido como la violencia en cascada. El joven busca la adrenalina, busca las emociones,
donde buscan, por ejemplo, es otro juego que se llama Fire Challenge. El Fire Challenge consiste en que el joven se va... Take all your shit, bro. Food stuff. Oh, I need a lighter. I need a lighter. Give him a lighter. Give him a goddamn. Let's get down there. Let's get my baby down. I don't think oh, the ball. Hurry up. Woo! That shit about a ball. You better watch it now. What's up? Oh, no. Esta práctica de los retos ha ido desde prenderse fuego, desde inhalar un condón, desde el hada de fuego, era un reto, el hada de fuego donde tenían que prender la casa de los padres y que incitaban muchas veces a matar a los padres. El reto de la ballena azul, que recordarán que era suicidarse. Y bueno, una serie de retos que ponen en peligro cada vez. Este es el inhalar canela, veamos. You got it. Oh, I think I could do it. Damn. Brown cinnamon. God damn, I'm gonna be that official. No, it does, because I'm not trying to... You got it. All right, ready? Swallow. Did you do it? Bueno, algunas otras prácticas, por ejemplo, en el crimen organizado buscan jóvenes que ahora practiquen el parkour, unas acrobacias de origen francés, donde saltan bardas, edificios, pero que también pueden salir politraumatizados en los casos fallidos. Las drogas genitales, inhalar el preservativo, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que parecieran que no suceden en nuestro contexto, pero basta que nos demos una asomada con los jóvenes. Muchos de estos materiales me los llegan a compartir alumnos de la carrera de psicología, donde, mire, profe, lo que encontré, o a veces les dejamos algunos trabajos. Hay 87 mensajes más, yo agradezco muchísimo, hay diferentes puntos de vista. En esta presentación, bueno, hablamos de las características que van teniendo los jóvenes, cómo empiezan a participar en diferentes grupos, la incitación al suicidio y al parasuicidio, el síndrome de daño autodeliberado, que no solamente es el uso de anabólicos o esteroides, sino también la anorexia, la bulimia, los tatuajes, que pueden ya pasar de ser un simple tatuaje a escarificaciones o hacer incrustaciones, modificaciones corporales, y que pues tendríamos que advertir también a los jóvenes de los riesgos que esto implica. Un padre de familia que el hijo le dice, me voy a poner un tatuaje en el ombligo, en el oído, bueno, pues vamos investigando qué implicaciones tiene hacerse este tatuaje o esta perforación. Yo voy a pasar a preguntas, voy a tener que brincar quizás 88 comentarios, que bueno, trataré de recuperar a través de los organizadores y con la grabación que se está haciendo de este chat, de este curso. En la presentación que les haré llegar vienen nuevas formas
de cómo los niños pueden caracterizarse en los trastornos destructivos del control de impulsos y de conducta. Antes se le llamaba trastorno disocial de la personalidad. Hoy en esta presentación que les voy a compartir viene desde cómo hoy se llama trastorno de conducta disruptiva, y entre ellas está el negativismo desafiante, que hay un oposicionismo de los niños respecto a las figuras de autoridad, enfado, irritabilidad, perder la calma. Algunos que estudiaron criminología han hablado de la triada de McDonald, donde el niño puede tener conductas de piromanía, ausencia de una de las figuras paternas o modelos educativos autoritarios, y también el abuso físico o sexual, ¿no? Que los lleva a tener una actitud desafiante, conductas de venganza a través de diferentes medios. Se toma en cuenta, para poder evaluar ese trastorno a través de dictámenes periciales, se toma en cuenta el impacto que está teniendo como leve, moderado, grave, cómo repercute en la casa, en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Nosotros, ¿qué haríamos con un trastorno explosivo intermitente? Aquella persona que rompe objetos, que agrede a los demás y que se manifiesta por agresiones verbales, físicas, sexuales, sin tener ningún tipo de ofensa en la cual él se quiera vengar, ¿no? La actividad, la magnitud de la actividad, de la agresividad expresada es desproporcionada con respecto a la provocación. Puede llegar a golpear, a mutilar. Hay casos, aquí en esta presentación, bueno, pongo ejemplos de que es un trastorno de conducta. Los que eran considerados como necesarios antes de los 15 años de edad, debería de tener cuando menos 5 de estos signos o síntomas, como actos de crueldad física o psicológica con los animales, perturbar los derechos de los otros, el poder tener abandono del hogar, el uso de armas, consumo de sustancias a temprana edad, ha invadido propiedad privada. En menores de 13 años, si sale sin permiso por la noche, no regresa a dormir, pero que no es con el consentimiento de los padres, así como el ausentismo escolar. Provoca malestar clínicamente significativo en diversas áreas de la vida y se deben de hacer especificaciones en el caso de si hay leve, moderado, grave o profundo. Ya cuando los niños empiezan a dar el paso al trastorno antisocial de la personalidad. El tiempo se ha acabado. En esta presentación al final les pongo la biografía de Edgar Lugo, conocido como el Ponchis, un muchachito que ya a los 16 años estaba subiendo historias en el blog del narco, ya él matando gente, torturando gente, y que, bueno, va a ser un motivo de reflexión de todo este curso, ¿no? Y me gustaría que en esa reflexión, en una hora es muy difícil poderles hablar de todas las teorías que explican la violencia, anatomopatológicas, culturales, sociales, etológicas, psicológicas, psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, ¿sí? Etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría que cuando hablemos del adolescente empecemos a hablar de cuál adolescente, en qué condiciones, qué elementos biográficos tiene este adolescente, y no llegar a que surgió de la nada, ¿sí? Creo que el tiempo se nos ha ido. Nos dicen que es peligroso que baje la edad. Voy a ir hasta el final para ver si hay preguntas. Muchas gracias, excelente ponencia, muchísimas gracias. Disculpen, compañeros, no nos dieron opción de la cámara. Gracias, excelente ponencia. Les comparto el enlace para registrar su asistencia. Pues yo agradezco, dejo de compartir la presentación. Agradezco a la maestra Janet por todas las atenciones que ha tenido por muchos años. Coincido con lo que decía el doctor Mollado, una profesional impecable y que agradece uno colaborar con ella en estos trabajos. Maestra Janet, hasta aquí mi presentación. Maestro Francisco, muchas gracias por esta excelente ponencia. Yo creo que a muchos nos dejó impactados, como siempre, con este tipo de imágenes que también ante redes sociales
que se está transmitiendo, queremos comentar que, bueno, es para fines eminentemente académicos y por esta razón se está transmitiendo, porque a veces las imágenes pueden ser bastante fuertes, ¿no? Comentar también, bueno, este taller de especialización para operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sin duda alguna tuvo un enorme inicio, una enorme presentación con usted, maestro, porque nos ha dejado muy claro estas características de conductas antisociales y antijurídicas de los jóvenes y cómo podemos a lo mejor comenzar a poner esa atención. Son focos rojos que sin duda alguna tendremos que atender. Hay muchas preguntas, muchos comentarios, pero quiero comprometerlo, si usted nos lo permite, en uno de los segmentos que tenemos más adelante y que ya me pondré de acuerdo. En este primer módulo, pues vimos esta pincelada, ¿no? Es como muy por encima, pero aún así ya nos dejó una profunda huella, seguramente a todos, y un gran interés. Y pues quiero decirles que con el día de hoy, este primer módulo, y el día de mañana concluimos justo este primer módulo. Maestro, no me resta más que agradecer profundamente. Estaremos en comunicación, prometo seguirle dando lata ahora desde esta trinchera del Supremo Tribunal, y como siempre, pues muy agradecidos. Y bueno, maestro Francisco, no me resta más que agradecer profundamente esta intervención brillante para inaugurar este curso de adolescentes. Muchas gracias, tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Espero no encontrarlos con estrés postraumático. Hasta luego. Si no, yo conozco un buen psicólogo. Gracias. Hasta luego. Tengan una linda tarde. Buenas tardes.